Noruega responde a la propuesta de Polonia de compartir sus ganancias por las ventas del gas. El 22 de mayo el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, propuso que Noruega compartiera sus enormes ganancias de las exportaciones de gas y petróleo con Ucrania porque considera que es injusto que el país escandinavo tenga semejantes ganancias. La respuesta de Oslo no se hizo esperar. El secretario del Ministerio de Exteriores noruego, Eivind Vad Peterson, desestimó las declaraciones de Morawiecki y refutaron los datos del primer ministro polaco sobre las enormes ganancias, puesto que todos los ingresos se destinan al fondo de pensiones, que desde el principio del año ha perdido un 51.200 millones de dólares en valor. Y es que a pesar de que las ganancias por las ventas de hidrocarburos han crecido en el contexto del conflicto en Ucrania, la economía de Noruega está experimentando serios problemas debido al desplome de la bolsa de valores. El funcionario también aseveró que los propios ciudadanos noruegos experimentan problemas a raíz de los crecientes precios de la electricidad y la gasolina. Noruega ya hizo una considerable contribución a la ayuda internacional a Ucrania y hará más, declaró el secretario de la Cancillería noruega. Cabe destacar que en la propia Varsovia la propuesta de Morawiecki ha sido objeto de críticas y burlas. Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades. Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT y la inmovilización de las reservas internacionales de su banco central, así como el embargo sobre la importación de petróleo ruso por algunos países. Estas sanciones ya provocaron a nivel mundial un aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes. El G7 afirma que las tasas de inflación se han elevado a niveles no vistos en décadas. Los bancos centrales del grupo continuarán calibrando adecuadamente el ritmo del endurecimiento de la política monetaria. Las tasas de inflación de la mayoría de los países que integran el G7 se han elevado a niveles no vistos en décadas, aseguraron los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del grupo en un comunicado conjunto tras su reunión celebrada este viernes. Según los autores del documento, se está experimentando un aumento sustancial en los precios de las materias primas, la energía y los alimentos como resultado del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, señalaron que los bancos centrales del grupo se encuentran supervisando el impacto de las presiones sobre los precios en las expectativas de inflación, y reiteraron que continuarán calibrando adecuadamente el ritmo del endurecimiento de la política monetaria, con el propósito de garantizar que los pronósticos de inflación no sigan aumentando. Esta política también busca salvaguardar la recuperación y limitar los efectos de contagio negativos entre países. Estamos comprometidos con una combinación de políticas macroeconómicas a mediano plazo orientadas hacia la estabilidad y el crecimiento, lo que nos coloca en un camino claro hacia la sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas y un sector financiero resiliente, reza el comunicado. Por su parte, el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, comentó en una conferencia de prensa posterior a la reunión con sus homólogos del G7 que las naciones que integran este grupo, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, están decididas a frenar el aumento de la inflación.
Lindner mencionó que la tasa de inflación tenía que bajar de forma inmediata al 2% y que los bancos centrales deben de asumir una gran responsabilidad para poder controlar la inflación en las economías de los países del G7. La caída del euro podría empeorar la inflación, por lo que el Banco Central Europeo debería subir los tipos, según el ministro de Economía alemán. La caída del euro podría avivar la inflación, ha advertido el ministro alemán de Economía, Christian Lindner. El Banco Central Europeo debería subir los tipos de referencia para apuntalar la moneda, ha añadido. El euro está cerca de alcanzar la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha advertido de que la debilidad del euro podría empeorar la inflación y ha instado al Banco Central Europeo a subir los tipos para fortalecer la moneda. El viernes, el tipo de cambio del euro con el dólar rondaba los $1.05, un 7% menos en lo que va de año y un 14% por debajo de los niveles de hace 12 meses. El euro está cerca de alcanzar la paridad con el dólar por primera vez en 20 años, ya que la Reserva Federal ha decidido subir los tipos de interés, mientras que el Banco Central Europeo aún no ha endurecido su política monetaria. Los riesgos de inflación en Europa surgen de la evolución del valor exterior del euro, especialmente a la vista de la política de los bancos centrales en Estados Unidos, ha declarado Lindner a la prensa el viernes. Además, ha añadido que la inflación amenaza el desarrollo económico futuro que Europa necesita desesperadamente. Aunque una moneda más débil puede hacer más competitivas las exportaciones de un país, encarece las importaciones, lo que aumenta las presiones inflacionistas. El Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en niveles negativos a pesar de que la inflación se sitúa en el 7,4%. Joachim Nagel, gobernador del Banco Central alemán y miembro del Comité de Fijación de Tipos del Banco Central Europeo, sugirió que el Banco Central podría subir los tipos hasta 0,5 puntos porcentuales en julio, por encima de la subida de 0,25 puntos prevista. Lindner apoya plenamente esa medida, y ha apuntado que cree que rápidamente se darán más pasos en esa dirección. El euro se lanzó en 1999 y cotizó por debajo del dólar en los primeros años. Pero más tarde se recuperó y llegó a alcanzar un máximo de aproximadamente $1.58 en marzo de 2008. Las políticas de dinero fácil de la Reserva Federal ayudaron a mantener el euro por encima del dólar, pero eso está dando un duro giro en la dirección contraria. La Fed ha subido los tipos de interés en 0,75 puntos básicos, y las expectativas de un ciclo agresivo de subidas continuas han disparado los rendimientos de los bonos estadounidenses. Esto ha hecho subir al dólar frente al euro y a las demás divisas más importantes del mundo. La guerra de Rusia contra Ucrania, así como la agitación de los mercados en general, también han hecho que los inversores acudan al refugio del dólar. El debilitamiento de la economía de la eurozona también está reduciendo las expectativas de subidas de tipos del Banco Central Europeo.